Hola, ¿cómo están? Buen día, feliz domingo para todos. Arrancamos nuestro live de cada domingo, bueno, que lo hacemos cada que podemos en este horario, ¿verdad? Y en principio no íbamos a hacer nada este domingo, pero la actividad que teníamos se suspendió a causa de la lluvia, entonces vamos a tratar de acompañarles en este horario y después, por sobre todas las cosas, al menos por ahora, con uno de los dos partidos de hoy, ¿verdad? El de 2 de mayo contra Libertad, es seguro que lo vamos a hacer. Y dependerá de otra actividad que todavía no sabemos si se hace o no al final el siguiente partido. Les anticipo nada más eso, ¿verdad? Porque ya me lo están preguntando en el WhatsApp incluso, así que vamos a estar hoy con 2 de mayo Libertad. Bueno, partido del cual van a estar pendientes no solamente los liberteños, sino también los cerristas, sobre todo, y también los olimpistas, ¿verdad? Cerro juega hoy a las 20 horas conociendo ya el resultado de Libertad, y Olimpia juega mañana conociendo ya el resultado de Libertad y también de Cerro Porteño. Bueno, y anoche Luqueño perdió Luqueño 2-1 contra Tacuary, derrota al cuadro de azul. Tacuary con esto, bueno, depende de que hoy General Caballero pierda contra Cerro. Si hoy General pierde contra Cerro, General baja a zona de descenso y Tacuary sale. Anda jugando bien Tacuary, es cierto, 4 goles, o sea, está llegando a los goles por sobre todas las cosas y anda jugando mucho mejor. Y ayer un gran triunfo para que el equipo de Tacuary tenga otra vez esto. Y Luqueño, bueno, que venía embalado del plano local de vuelta después del 3-0 contra Sol, termina perdiendo como local. Bueno, el encuentro que se desarrolló en cancha del Deportivo Luqueño en el Feliciano Cáceres fue el único partido del día sábado. El único partido del día sábado. Y terminó siendo favorable al cuadro visitante entonces por 2 goles contra 1. El primer gol del partido llegó a los 20 minutos por intermedio de Derlis Rodríguez, con un gran remate para el primer tanto, tras dejar a 2 por el camino. Después, en el segundo tiempo, llega el empate para el equipo de Luqueño, que ya había tenido un tiro al palo de Ferreira. Hubo problemas con la lumínica. Los problemas se dieron en el generador, se tuvo que esperar para recurrir a la energía de la Ande, para volver a encender los reflectores. Hasta eso le pasó a Luque ayer. Cuando volvió el fútbol, Fernández sacó un zapatazo y convirtió el empate para los auriazules, el 1-1. Parecía que iba a haber repartija de los puntos, pero a los 49 del segundo tiempo, córner de Derlis Rodríguez y Marcelo Paredes de cabeza para el 2-1 de Tacuary. Bueno. Se escucharon voces disconformes, protestas de la gente de Luque al terminar el partido. Yo no creo que sea sobre toda la cosa por la derrota contra Tacuary, sino que ya viene un cúmulo por el tema de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Y ahora perder de esta forma ayer contra Tacuary creo que también, ¿verdad? Pero me parece que más va ya por una cuestión acumulada de los luqueños por las derrotas en la Sudamericana. Bueno, Luqueño jugó con Gonzalo Falcón, Rodri Ferreira, Alexis Villalba, Iván Villalba, Rodrigo Alborno, Derlis Alegre, Rodrigo Rojas, Fernando Benítez, Diego Fernández, Lautaro Comas y Diego Acosta. Fue el equipo titular de Deportivo Luqueño. Julio Cáceres también puso en cancha a Alan Ledesma, Alex Álvarez, Nicolás Maná, Lucas Barrios que retorna y Marcelo Ferreira. Mientras tanto, Aldo Badilla puso a Diego Huesca, Alexis Fernández, Marcos Cáceres, Hellerson y Walter Clark. Mantiene la línea de 4 defensiva, eso creo que es muy importante últimamente para Tacuary. Matías Argüello, Nelson Acevedo, Ronald Domínguez y Derlis Rodríguez, Darío Lescano y Oscar Ruiz. También jugaron Luis Cabral, Marcelo Paredes, Pablo Espinosa, Rodney Pedroso y Martín Núñez. También jugaron en el equipo de Aldo Badilla entonces en el partido de ayer. Triunfo 2 goles contra 1 del equipo de Tacuary jugando como visitante ante Sportivo Luqueño. Nos los saludo a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre poder compartir con ustedes y más todavía un domingo, disfrutando de un rico tereré con los Iceman. Aquí estamos para hablar un poco de fútbol y de todo un poco, de todo lo que les guste, ¿verdad? Hoy vamos a tener tres partidos tenemos hoy. Uno que en otras circunstancias sería tremendamente atractivo, ¿verdad? Como el de
Guaraní Nacional, Nacional Guaraní, pero que pasa prácticamente desapercibido por la campaña de ambos en el campeonato local. Y otros dos que sí llaman y mucho la atención, ¿verdad? Que llaman y mucho la atención para lo que significa, evidentemente, la definición del campeonato. Bueno, les quiero seguir invitando también para que continúen los que no están todavía en Icar Sports. Ya tenemos 988 suscriptores. 13 suscriptores, falta. No puede ser que no consigamos 13 suscriptores más para el martes, ¿verdad? 13 suscriptores más. Y me dicen, ¿por qué no hacen tu otras redes sociales? No, la idea era justamente solamente... Después ya vendrán las campañas para más. Yo no soy de eso que demasiado creo que de tener miles y miles de suscriptores. No, el que quiere estar, está, ¿verdad? Entonces, pero siempre los invito a ustedes que ya están, que se acoplen también. Entonces, como una especie de primero nosotros, ¿verdad? Después les voy a explicar por qué. Pero además de que el tema no está en la cantidad, sino en la calidad. Sí, aquí le insistí mucho con el tema del 1000, porque es un mínimo que necesitamos para poder hacer nuestro presupuesto también y ver la posibilidad de que, soy sincero, que YouTube genere también algunos ingresos para paliar los gastos que vamos a tener en la cobertura, porque no creo que alcancen, ¿verdad? Pero también, por supuesto, vamos a hacer un trabajo comercial, vamos a tener auspiciantes, les cuento, les aviso que va a ser así, con la idea de que podamos tener la posibilidad de compartir esas 14 horas por día de algo que a mí por lo menos me apasiona mucho, que es como los Juegos Olímpicos. Que sé que a muchos también les gusta, muchos van a estar muy pendientes por el fútbol, pero no solamente fútbol de Juegos Olímpicos. Entonces creo que va a servir para que aprendamos más también, porque yo también en cada Juego Olímpico voy aprendiendo algo nuevo. Les cuento que muchos deportes que antes ni sabía que existían los tuve que aprender a través de los Juegos Olímpicos en toda la cobertura que me tocó hacer desde Sydney 2000, ¿verdad? Y si bien es cierto, en Tokio 2020, que se hizo en 21, prácticamente ni he visto los Juegos Olímpicos por otras cuestiones, por cuestiones laborales. Y porque en ese momento, en 2021, cuando estábamos en la pandemia, además, aparte me dejé este asunto del periodismo, ¿verdad? O sea, estuve totalmente en otra cosa. Estábamos enfrascados en el ámbito totalmente, ¿verdad? Hoy por lo menos tengo un poco más de tiempo y puedo compartir de vuelta, ¿verdad? Puedo hacer esto que me gusta. Pero cuando eso estábamos totalmente enfrascados en el tema gastronómico y en el tema político. Entonces prácticamente no había tiempo ni siquiera para ver lo que sucedía en la televisión, ni siquiera ver nada de esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, quiero volver a retomar. Va a ser imposible viajar a París. Eso va a ser imposible, absolutamente, porque ya no hay tiempo para nada para eso. Pero por lo menos compartir todos los días nuestros conocimientos, nuestra experiencia, con los resultados, con lo que va, con el conocimiento, la experiencia de otra gente que también va a colaborar con nosotros. Así que por eso es que les insisto con el tema de los 1000. Porque a partir de 1001, ahí entonces yo ya puedo planificar algo que pueda ser un poquitito más profesional, ya hecho. Aunque la idea no es hacer como televisión, la idea es hacer como lo hacemos, a nivel más profesional, en el sentido de tener más señales, más calidad, más capacidad, más gente que nos ayude a poder tener un poco más de tiempo de realizar un poco más de producción, pero no es que vamos a hacer tipo televisión, así, esto y lo otro, porque si no va a perder la esencia de esto que hacemos, ¿verdad? Que para mí es diferente que hacerlo por televisión. Y que creo que es un poco lo que le ha gustado también a la gente, ¿verdad? En estos años que estamos tratando de hacerlo con un estilo diferente. Porque como suelo decir, algunos me dicen, ¿por qué no hacer? ¿Por qué no poner así tu estudio? Esto y lo otro, hacer con micrófono, esto y lo otro, bla, 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 bla. Le digo, ¿por qué no hago nomás televisión otra vez? Entonces, le digo, o sea, hacer como se hace nomás en la tele, pues es más de lo mismo. Hacer televisión en YouTube o en Twitch, a mí por lo menos, yo no estoy por lo menos de acuerdo con eso. La mayoría lo hace. Porque por lo visto que toda su vida quiso hacer televisión, ¿verdad? Yo, sin embargo, hoy día ya no me muero por hacerlo. Sí, si toca la oportunidad, por supuesto lo vamos a hacer, pero sin abandonar esto que ya estamos haciendo, ¿verdad? Que ha tenido su inversión de tiempo, de dinero, de ganas, ha tenido sus cosas, su inversión, y por sobre todas las cosas que era marcar un poquitito
una especie, un nuevo estilo de mostrarle también a los chicos jóvenes, sobre todo a los que quieren ser periodistas, que no precisamente tenés que trabajar en un canal de Asunción o en una radio de Asunción o en la radio AM de tu ciudad para hacer esto, ¿verdad? Entonces, más bien por ahí iba toda la idea esta de hacer. Bueno, dicho esto, voy a leer sus mensajes y después voy a ir compartiendo más detalles ya de lo que se viene para la jornada del día de hoy. A ver, dice... ¿Por qué no me sale acá? Que quiero leer lo que dice... buen día, primero en llegar, ese auto. Sí, señor, fuiste el primero. Ojalá que no le vuelvan a chorear al 2 de mayo, dice Carlos. Armando dice, buen día, Salva, he visto el partido de Tacuarí, juega bien el 10 Rodríguez, hace el primero, fuera el córner para el segundo y el mismo tira el centro para el 2-1, dice. Sí, y la macana fue que la vez pasada erró el penal contra Olimpia, ¿verdad? Que puede haber sido el 2-2. Eso sí. Fuerza el córner. Claudio dice, Jaupey, Salva, todo bien, está empatando 1-1 Encarnación, vamos, dice. Sí, he visto que hizo el primero. Le empató a Champón, hizo el primero, y Richard Martín Báez hizo el empate para Martín Ledesma. Ese es uno de los partidos que se está jugando ahora, ¿verdad? Por el campeonato de la intermedia. Y en el otro partido está jugando Recoleta. Recoleta está jugando... Está ganando 1-0 Recoleta. Está ganando 1-0 Recoleta. Con eso Recoleta va a quedar como puntero solitario, ¿verdad? Por ahora, porque ayer empató... Ahora vamos a ver los resultados de ayer para corroborar nomás. A ver... 12 de junio San Lorenzo empataron 1-1 y Patoreo le ganó 1-0 a Colegiales. Con ese empate San Lorenzo perdió la chance de ser puntero. O sea, de ser único puntero de momento por lo menos, ¿verdad? Bueno. Y ahora Recoleta está ganando 1-0. Bueno, ya voy a seguir leyendo sus mensajes, sigan enviándolos, ya enseguida los detalles de la jornada de hoy domingo. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? También sería mantener distancia si ambos ganan o ambos pierden. Sí, también, evidentemente. Si los dos ganan, se mantienen 6. Si los dos empatan, se mantienen 6. Si los dos pierden, se mantienen 6. Acá, por ejemplo, para los olimpistas es que los dos pierdan. Sí se puede, ¿verdad? Para Olimpia sería el mejor escenario para Olimpia sería que pierda Libertad, pierda Cerro y que gane Olimpia mañana a Meliano. Olimpia se pondría segundo a 4 puntos, Cerro quedaría a 6. Ese sería el mejor escenario para Olimpia, ¿verdad? Pero de Olimpia solamente vamos a hablar un poco más mañana, aunque la mayoría de los olimpistas
Muchos de los olimpistas dicen, Amelia non te, dice. Creo que Cerro necesita sí o sí que pierda o empate el Guma porque se le viene una seguidilla de partidos muy complejos. Dice, sí, a Cerro le viene después de... es cierto, tiene... La semana tiene libre ya hecho de Copa. Después juega contra Libertad. Viaja a Perú para jugar contra Alianza. Después juega el Clásico. Después viaja a Río de Janeiro para media Fluminense. Bueno, hola Salvador, buen domingo. Para vos también, Gonzalo. Paraguas, no estuve en el viernes. Bueye perdido, no puede ser. Nunca me lo perdonaré, dice Paraguas. Pero estuvo medio caigüe el viernes. Estuvo medio caigüe los muchachos el viernes. Creo que tu ausencia fue fundamental, Paraguas. Entonces se acerca a 3-4 puntos y gana su partido al Guma. Y ahí atajates. Morrison dice, claro que esto es lo que a la gente le gusta porque se siente más apego al público. Además la TV ya fue, dice Morrison. No sé si ya fue, pero creo que este ha sido un nuevo espacio que se ha ganado. Y costó su tiempo, pero creo que hoy día, aparte, para mí, es un contacto mucho más directo con la gente, ¿verdad? Que ha almorzado hoy Chalvatino. Hoy le vamos a dejar un asadito acá con todos los muchachos. Estamos ahí ya se fueron a traer la carne, ya está la parrilla limpia, ya se pidió sopa paraguaya. Vamos a dejarle, no somos muchos, domingo somos, entre la fábrica y la radio estamos entre 6. Para que vean ustedes, entre 6, una FM, ustedes saben que se pone música ahí. Aparte los domingos casi no hacemos programas, excepto retransmisiones de fútbol, ¿verdad? Domingo de día de música retro, a full. Bueno, y lo vamos a compartir. Así que si alguno quiere colaborar para la cervecita, no hay problema. Acá se acepta todo. No era... Eso era de hace 30 años. Hoy día básicamente cualquier persona tiene posibilidad de hacer su propio contenido, dice Morrison. Estoy de acuerdo contigo, Morrison. Y antes los que no éramos periodistas, y le voy a hablar justamente de 30 años atrás, cuando empezaba yo en este asunto, pero no tenía el cartón, no entraba ni siquiera en la facultad, éramos todos medio... solamente periodismo deportivo podías hacer si no eras periodista. Y aparte de ahí mismo tenías tus luchas internas porque... En mi caso no tuve tanto problema, gracias a Dios, porque entré en medios en donde la mayoría éramos periodistas empíricos, periodistas que se hicieron en la calle y en la cancha, ¿verdad? Tanto en el diario Hoy como en Radio Comuneros. Y en 1 de marzo, cuando me tocó ir, sí que 1 de marzo era una radio que seleccionaba a los mejorcitos de todas las radios, ¿verdad? O sea, sinceramente, 1 de marzo era la radio a la que todos querían ir, pero 1 de marzo te contrataba... a los de otras radios más chicas ya chupé, ¿verdad? Pero era todo un tema, sinceramente. Vos no podías, vos tenías que cumplir órdenes nomás, vos en hambrena, vos esto, vos lo otro. Vos si querés ser un gran periodista tenías que estar en 1 de marzo, o tenía que estar después, un tiempo después fue Cardinal, o tenía que estar en Canal 9 o en Canal 13. Si no, no existís. Más o menos así era el tema. Y no es así el tema. Nosotros teníamos un dicho justamente en la radio que decíamos, nosotros decíamos que éramos el número 1. Por más que si existía el rating, cuando eso capaz éramos el quinto, el sexto, pero más nosotros éramos el número 1. ¿Por qué? Porque nosotros era para nuestra audiencia. No importa si nos escuchaban 10 o nos escuchaban 10.000. Vos tenés que hacer el mismo trabajo para esas 10 personas que te están escuchando o para las 10.000 personas que te están escuchando. O sea, o sea, no sé quién una vez me escribió y acá en el YouTube puso hace un tiempo, qué lástima que un periodista, tu trayectoria tenga que estar hablando para 15 personas, no sé qué me dijo. Y si estoy hablando para 15 personas o sigo opinando lo mismo, o estoy hablando para 4 millones o 5 millones de paraguayos,
Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sinónimo, voy a hacer, bueno, si no tengo un mínimo de 100 seguidores que estén en línea, no hago el vivo. No. Una estupidez. Hubo gente que me propuso eso. Que tengan que tener un mínimo, que se suscriban todos y hacerle a los suscriptores nomás, a los que pagan nomás, hacer a la pucha, si ya va a hacer a los que pagan nomás, voy a hacer OnlyFans, ¿verdad? Sí, a veces llama la atención que mucha gente te pide abrir, vamos a colaborar, esto es como sucedió en el Twitch con Salvatore, ¿verdad? Después la verdad nadie, creo que ni 20 personas no llegamos a tener. Pero todo el mundo quería. Sí, es una hipocresía de siempre, que es normal eso. Que todo el mundo quiere algo, pero después a la hora de apoyar económicamente, sabemos que es difícil, situación económica, esto y lo otro. Y lo que más pedían que hagamos para colaborar eran esos que se enojaban porque pasábamos publicidad. Decían, esto no es tele, esta es una plataforma para la gente, no es televisión para que pasen publicidad. A mí me reclamaban eso en las transmisiones. ¿Y cómo vamos a hacer entonces si no tenemos publicidad? Yo voy a tener que estar sacando de mi bolsillo, de las otras cosas que hago todo el tiempo para ya mucho, ¿cómo se dice? Mucho ya entré en escuelita en eso, de sacar plata de lo que ganaba en el canal, de mi salario del canal, de mi bolsillo derecho, para pagar lo que debía mi bolsillo izquierdo. Mucho entré en escuelita en eso, y ahora no, cada cosa tiene su... Cada cosa tiene su cosa, ¿verdad? Si se entiende, ¿verdad? Pienso que este estilo está muy bien, Salvador. Es bueno compartir opiniones y debatir. Además se aprende mucho escuchando. Te dice, gracias, Gonzalo. Sinceramente, Sala, ¿quién cree que subirá a la primera? Dice, es muy temprano, Claudio. Es muy temprano. En la intermedia, los que sobreviven y están bien posicionados al término de la primera rueda, ahí en esa fecha 15. Ahí sí ya podemos decir. Pero ahora, fíjate nomás. Bueno, uno ve ahora Recoleta, el que parece que está más sólido en todo sentido. Futbolística e institucionalmente. Pero la vez pasada empató nomás también. Ya, ese fue el tema. Eso es lo que ha gustado de la intermedia. A la gente de ahora le gusta más algo personal que programas genéricos que no sientan una conexión, aunque no sé si antes también era así, dice Jorge. Antes sí que era... Hoy hay más conexión con la televisión y con la radio gracias justamente a las redes sociales, al WhatsApp y compañía. Antes la televisión era era la luna y la audiencia era la tierra. Vos mirabas a gente que estaba en la luna. Por eso mucha gente creía, y hasta ahora hay mucha gente que cree, que lo de la televisión era algo imposible. Eran todos estrellas. Yo me acuerdo, a mí me pasó muchas veces, la gente se sorprendía, por ejemplo, que yo me iba a un torneo de barrio. O que me iba a un bar, no a un gran restaurante, sino que me iba a un bar de los perros a compartir con ellos. Se sorprendían, ¿será? Hasta ahora hay gente, por ejemplo, en Cacupé me ve, me voy a determinados lugares y dicen, ¿qué ahora? Esto lo otro come. O se sorprenden que me voy... que me invitan y me voy, no sé, hace poco estuve en un evento en Campo 9 y había mucha gente que se sorprendía de verme por ahí. O me voy al fútbol de salón del barrio, o me voy a, no sé, no, hay gente que se sorprende porque me voy a... La vez pasada fue hace, no mucho, me sonreí nomás, ¿verdad? Y justamente estaba con mi socio de área deportiva, con Leo. Y se acerca un muchacho, ¿verdad? Va a tener más de 30, ya tenía, me dice. Era Soy Salvador, o sea, qué lástima, o sea, que vos no tenés que estar en la televisión transmitiendo los partidos de la Champions y venir a transmitir estos torneos y me dijo, ¿verdad? Y sonreí nomás, ¿verdad? Ese es el concepto que la gente tiene. Y después, no sé, estaba medio pesado porque estaba medio en pedo ya el tipo. Después le sale Leo y le dice: en la Champions no trabaja gratis. Acá por cada evento que nosotros hacemos no le sobra tanto, le digo.
Macaná lo que decís, ahí leo acá todo lo que se enojó. A mí no me da ni por la pelota, ¿verdad? Pero increíble lo que la gente cree, ¿verdad? Y sí, yo sé que hay muchos que darían cualquier cosa por transmitir tal o cual evento, hasta gratis, ¿verdad? Yo no, yo ya superé todo eso. En su momento hice la escuela, en su momento hice la conscripción, donde tuve que soportar hacer cosas que no quería hacer. Hoy día hago lo que quiero hacer. Hoy día ya hago lo que quiero hacer, sea por plata o sea gratis. De pasada me invitaron para un evento y unos amigos que yo sé que con mucho esfuerzo estaban haciendo la cuestión y me pidieron un presupuesto y le dije, no, espera, le dije, ¿para qué? Vamos, para esto, para esto, para esto, para esto. No, yo no te voy a cobrar lo que suelo cobrar en Asunción o en algún lado donde me voy por conducir un evento, le dije. ¿Sabes qué? Le dije, ese va a ser mi aporte, le dije. Ese va a ser mi aporte. Preocupate nomás de ese presupuesto que vos tenés para mí. Preocupate para otra cosa, le. Y me fui, hice gratis el evento, ¿verdad? Tampoco soy un tipo que hace todo por dinero. No, hay muchas cosas que hago, lo que yo quiero, hago yo lo que quiero. Ahora, si hay gente extraña, gente que sé, que tiene plata para hacer, como solemos decir, eso también hay presupuesto y presupuesto. A la deportiva, por ejemplo, le pasa un presupuesto, no le va a pasar el mismo presupuesto a Pilsen. A Pilsen, que a una empresa nueva que está empezando, que quiere forjar el compañerismo entre sus empleados y todo eso, no le puede pasar el mismo presupuesto para organizarle su torneo que al otro, ¿verdad? Por supuesto, tampoco le vas a dar más prioridad, si ya es una cuestión comercial, ¿verdad? Entonces, hay cosas y cosas. No sé por qué salimos en eso. Bueno, venía a echarlo a... sigue invicto por el torneo local con Palermo, ya no, dice, sigue invicto, Olimpia sí. Hola, buen día. Hola, Lucas. Moja y cuata, monde y cuata, moja y cuata, moña de y cuata, morero y cuata, mo bebe y cuata, moja y coro y cuata. Muy buena conjugación, Jorge. Se nota que atendiste la clase de guaraní en el colegio. Estira todito ese asado, ¿qué tal el clima? Por todo está fresquito, agradable. 29 grados, pero no se siente. La lluvia de la madrugada hizo muy bien. Llovió ayer a la tardecita. Después salieron las estrellas, salió la luna. Y después llovió otra un poco a la madrugada. Pero ahora hay relativamente sol. Difícil que gane el 2 de mayo porque no está su mejor mediocampista Domínguez, dice Lucas. ¿Preferís sopa o chipaguazú? La sopa es más difícil que salga rico. No, acá hay gente que sabe hacer sopa ya. De tablo. Impresionante. Impresionante. Hola Marta Herrera, ¿cómo te va? Falta poco para llegar a la meta de este canal. Dice, sí, poquito. Hola Jorge, de vuelta. Esta es la única escuela que todo paraguayo asistió a la escuelita, dice Jorge. Antes le tenían arriba como estrella y ahora medio le putean a lo de la tele, ahora aparece. Dice, sí, ya son 988 suscriptores acá en Nicareport, faltan 13. Dice, pónganle condón que se viene, dice Jorge. No, y vos sabés que y hoy día... Justamente creo que ese distanciamiento de tanto tiempo que hubo entre las estrellas de la televisión y hoy con el acercamiento existente a través de las redes sociales hacen de que hoy las estrellas de la televisión sean mucho más vulnerables, entiéndase, mucho más puteables. Encima, lamentablemente, la mayoría de esas estrellas de la televisión se creen los dueños de la verdad. Entonces, hoy ya no es como antes que don Julio del Puerto decía, Olimpia fue mejor que Cerro y mereció ganar, ¿verdad? No, hoy cada uno ya tiene su... Antes, no, según del Puerto, Olimpia fue mejor, ya no existe eso. Uno, porque tal vez cada vez hay menos periodistas que tengan la credibilidad que tenía ese señor. Y varios otros, digo el ejemplo por don Julio porque creo que fue al menos lo que yo llegué a escuchar, el gran comentarista al que el país llegó a seguir, ¿verdad? Antes de JJ. Pero los tiempos cambian. Ya no hay dueño de la verdad. Antes Monseñor Aquino decía en su homilía de la misa de Cacupé, la misa de las 7,
tal cosa, lo otro, veamos. Hicimos, señor Aquino decía, ya japá, el país se iba. Oye, un monseñor dice algo de, no, espera, monseñor, está mezclando las cosas, monseñor. Vos no te vayas a meter en la política, vos no metete en el Beamoa. Hoy ya hay más cuestionamientos. Antes ABC publicaba algo. Y, no, en ABC salió. Hoy lo que sale en ABC, la mitad es cierto y la mitad es bola. Y de esa mitad que es cierto, la mitad corresponde otra vez a intereses económicos. O sea, hoy la prensa perdió, y los periodistas, por ende, lamentablemente hemos perdido muchísima credibilidad. Porque en síntesis, se responde a tu empresa. Por eso es muy difícil ser de una opinión independiente en un medio. Es muy difícil. Porque cada medio tiene sus propios intereses y vos no puedes ir contra los intereses de tu medio. Yo ya le conté el caso de una vez que estábamos transmitiendo con J un partido y salgo yo y le digo a J, qué mal partido esto. A los 5 minutos ya te das cuenta, después ya era 40, lo único que yo quería era que termine el partido para irte a tu casa. Pero 40 del primer tiempo recién. Y salimos nosotros y... la pucha, Jota, ojalá se termine este partido. Este va a dormir, una porquería. Yo no sé para qué. Y usted tiene la culpa, usted tiene la culpa. Usted me invitó a este partido. Siempre era que yo le invitaba a Jota para que haga el partido conmigo, ¿verdad? Usted me invitó a este partido, usted tiene la culpa. La verdad, es lo peor que pudimos hacer. Creo que era domingo. No era domingo. En una noche tan linda como esta, venir a ver, oye, playa, Jota. Y yo le daba leña, ¿verdad? Yo le daba leña para que se playa. Y le decía, qué pucha, o sea, la verdad, o sea, me arrepiento profundamente, Jota, de haberte invitado y de haber venido a ver, estaba Sofía. No, hombre, sí le estábamos matando. Y no me acuerdo qué torneo era. Pero era un torneo que compró el canal. Un torneo caro era. Pero, ¿para qué deporte? ¿Por qué no le dimos a otro para que transmita? Pues más o menos me dijo, Jota con la mirada. Cuando le dije, che, vamos a hacer este partido, cuando le dije, no, ya me dijo, ¿verdad? No, pero la gente nos pide que ahí fulano quiere que nosotros hagamos, le dije. Bueno. Y entre tiempo será. Con todo se baja el gerente comercial. Espera que entre la pausa. ¡Hay pausa! Sí. Che, muchachos, ustedes quieren matar nuestro producto. Nosotros necesitamos vender. Esta es la primera fecha. Ustedes ya están diciendo que es un torneo de porquería, que esto. ¿Y qué querés? ¿Querés que digamos que está jugando Real Madrid-Chelsea, Violey? Macana cagada este camión leí. Y J, no, qué pucha, o sea, venir, no sé, y si tanto querés decir que bueno, venir transmitir vos, entonces le qué pucha, yo no le puedo mentir a la gente y decir, qué lindo partido, estamos viendo, J, le dije. Y J va a decir, sí, hermoso, la gente ni ya ve, sabe lo que está pasando, dice. No, pero ustedes tienen que cuidar el producto. A nosotros nos costó tantos miles de dólares y nos cuesta vender. Y claro, lo que te va a costar vender si es un torneo de porquería, algo así. Yo me calenté porque a mí no me gusta que alguien venga a decirme. En todo caso, que termine todo. Y después me da, che, Salvador, vení por un ratito. ¿Verdad? Sí, licenciado. A nosotros no nos costó este tema. Y necesitamos vender. Es luego un torneo difícil de vender, por lo visto había sido, y necesitamos que ustedes traten de, por lo menos no matar el producto, no sé, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero nadie nos dijo eso antes del torneo, al contrario, y era un torneo en teoría lindo, pero no todos los partidos de un torneo pues son lindos. Y más todavía que se vaya y me diga, che, y vos tenés, porque no te está diciendo a vos nomás, o que nos llamen los dos y nos diga, o al productor que le diga, que el productor nos diga a nosotros, che, ¿sabes qué? Así, ¿verdad? Yo cuando era productor de Arturo, en el canal, o de Rubén, o en 1 de marzo, de Deporte Total, o en cualquier lado donde estuve, siempre
Arturo, ¿sabe qué? Está exagerando con este tema. Paren nada más este asunto porque hay mucha gente que está llamando a putear. Y ahí ya depende del conductor a la puta. No, a la gente no le gusta esto. O que el conductor se caliente y diga, che, que putee la gente a mí, qué carajo, ¿verdad? Eso ya es otro departamento. Pero no que se vaya, porque vos cuando estás, yo le voy a contar, vos estás transmitiendo, no, éramos solamente JJ y yo. Nosotros éramos los que salíamos al aire. Vos ahí tenés, ahí abajo nomás tenés tu piso, ¿verdad? Tu productor de piso, que era Gerardo Zárate, me acuerdo demasiado bien. Tenés 3 camarógrafos, estaban Chipa Martínez, Juan Martínez, Miguel Arias y estaba José López. 3 tenés ahí, y tenés uno otra vez que se sienta por la duda, porque está en su turno, que está sentado ahí. Y esos son los que se suelen quedar, y otros que quieren ver y se sientan ahí detrás de los camarógrafos para ver, porque ahí tienen la tele más grande y todo eso, bla, bla, bla. Ahí ya son 6 personas, mínimo. Arriba tenés el switcher, el sonidista, el que hace la letra. Tenés el iluminador. Y siempre hay uno o dos más. Ante 12 personas viene un tipo y te dice, no, papá. No. Nunca más puede ser. Después terminó todo y le llamé por teléfono, le llamé en su interno. Bueno, tampoco pegué ya era. Aparte ya era casi las 9 de la noche. No, entraba noticiero, creo que. Pues no me acuerdo bien la hora, pero había mucha gente en el canal. Y le digo, ¿yo acaso me voy a tu oficina? Vos estás con gente, estás con tus subordinados, le dije. No es subordinado, no le dije empleado. Está ahí los otros que trabajan en tu departamento, que son como 6. La secretaria, la telefonista. Y yo me voy, abro la puerta y entro y digo, che, la pucha, esto y lo otro. ¿Alguna vez te hice eso, le dije? No, bueno, eso es lo que vos acabas de hacer hoy, le dije. Eso no se hace. Ahí en mi oficina, le dije. Encima nosotros estamos al aire en una transmisión de mierda y te va a traer vos a... No soy yo nadie para enseñarte cómo tenés que hacer, pero como productor de deporte por lo menos te digo que sea la última vez que te vas a hacer no eso, le. Porque si no, si me decís que vas a seguir haciendo así, ahora mismo yo hablo con el director y le voy a contar que yo ya no voy a transmitir más este torneo, ya haré, le. Y J así que me dijo, loca, no se levantó y dijo, che, no me vaya más a decir nada ningún partido para eso. Yo no voy a hacer más este tipo de partido, amigo. Pero bueno. Viendo los 3 últimos partidos de ambos equipos, ¿qué equipo crees que tenga más chance de perder? ¿El Guma ante el Gallo o el Ciclón ante el Rojo? Y creo que el Libertad ante 2 de Mayo. A general lo veo en baja, sinceramente, Jorge. Pero vamos a ver, partidos son partidos. Motivaciones son motivaciones. Un jugador se motiva de otra manera cuando juega contra Cerro y en la olla. General siempre ha hecho buenos partidos contra Cerro en la olla. General le sacó la posibilidad de luchar por un título a Cerro en la olla. Acuérdense. Bueno, como decía mi papá, tenés que hacer el evento como corresponde. Igual si tenés 10 o 1000 personas como audiencia. Profesionalismo 100%. Así mismo. No le querés ver a Salva en Only, Lauris, Salva. Dice, no me imitan en eso. Será que está por acá. Yo no tendría problema, pero... Saludos, Ícaro, soy allá a la cordillera, me gusta escucharte porque sos el único que dice las cosas como son, aguante Cerro, dice Manuel. Saludos, Manuel. Fuerte abrazo a todos los queridos amigos de la estimada Barrero Grande. Ayer estuve por ahí. A ver, al menos tenemos 4 representantes, tenía que decirle Leo al muchacho, se salva, dice. La gente piensa que la gente de la TV es de otro mundo, pero es un ser humano más. Antes yo también pensaba que eran de otro mundo las personas de la TV, dice Lucas. Y vos sabés lo desagradable que a mucha gente le gusta. Para mí, o sea, da gusto ni que te reconozcan. No me refiero a eso en materia de desagradable. Yo no podía irme a ningún lado, o sea. Entraba en una discoteca y ya era de veras. No podía ni chupar tranquilo, viejo. A eso me refiero en desagradable. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos ni por qué, si estás fuera del trabajo, no tenés ni por qué cuidarte, no somos futbolistas. Y la gente te quería tener, o la gente quiere que vos te portes como un futbolista profesional.
Bueno, Salva, hoy en día algunos son periodistas de interacciones de Twitter y Andrés. Y hoy día la mayoría de la gente, yo ya les conté cómo se hacen hoy día varios de los programas, sobre todo de la siesta. Cómo trabajan los productores. Ven qué es el tema en Twitter, qué es lo que se está comentando, a quién se le está puteando, cuál esto y lo otro. Entonces, en base a eso se hace. Ni siquiera se investiga bien un punto para analizar o un tema para investigar. No quiero matarle a mis colegas productores, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre los productores de ahora y los productores de antes. Y ahora tienen todas las armas. Antes nosotros teníamos línea baja nomás para llamar. Con suerte algunos tenían celular. Pero cambiaron los tiempos. Hoy día es mucho más interesante de repente hacerle a un personaje por A o B, X motivo, hacerle una entrevista que buscarle y hacerle una entrevista a un gran jugador que está retomando su nivel, esto y lo otro, no sé. Hoy día para mí por una entrevista de la Gran 7 hablar con Rodrigo Rojas, por ejemplo. Porque encima Rodrigo eso ya no tiene pelo en la lengua para decirte lo que piensan ni lo que creen. No sé. Pero hoy mismo cambiaron los tiempos. No se puede hablar con el jugador en el día del partido. No se puede hablar con el del otro. Bueno. Hoy en día la gente ya tiene opinión propia, dice Lucas. Totalmente de acuerdo. Matías dice, por kilo Herela Tecacá le hubiera dicho al productor ese que te dijo que mataban el producto Salva. Dice, ¿qué torneo lo que transmitían que era tan malo? No, el torneo no era malo. Ese partido fue malo. Creo que fue una Eurocopa. Y a esa Eurocopa clasificaron muchos equipos sorpresivos. Me parece que fue una Eurocopa. Una Eurocopa o... Pero tiene que ser de selecciones, porque nosotros solamente hacíamos de selecciones. Vos siendo productor, ¿alguna vez te peleaste con un relator, Salva? Dice Matías. Sí. O sea, no me peleé, sino... Él se quiso pelear, le puse en su lugar a uno porque solamente se enojaba cuando se le daba partido de ascenso. Olimpia hacer donde yo transmitise. Vos le das otro partido, a no ser que sea Guaraní, vaya por ahí, le dolía todo el tiempo le dolía la garganta. Y si te transmitía hoy un partido, mañana ya a las 7 de la mañana ya te avisaba que amaneció sin voz y no podía hacer. Pero el sábado transmitió por decirte Guaraní, y el domingo le tocaba ir a transmitir Resistencia y ahí ya no, yo no su garganta. Le dije, no, tranquilo, entonces le decía, no hay problema. Le ponía otro. La semana siguiente no le designé. La semana siguiente, che, qué peor, a la pucha, ya te curaste pero tu garganta, dale. No, pero a veces el otro, vos no me querés lo a mí. Disculpame, una cosa es que nosotros seamos amigos hace tiempo, le digo, pero otra cosa es como profesionales. Vos cuando se te designan los partidos de la primera nomás querés hacer ascenso, eso no que. Sí, pero bueno, por acá son 5 relatores, dale. Vos tenés que agradecer, y eso que yo no quiero relatar. Vos tenés que agradecer que estás transmitiendo este lugar. No, pero veamos, empezó a ver, y se quiso quejar conmigo. No. Y nada que, ¿sabes qué? Le dijo Arturo, era el jefe. Le dijo Arturo, mira vos, dale. Tenés suerte que Salvador te mantiene porque yo le dije ya que te eches. Porque no se puede, vos hacer un partido cada 15 días, querés hacer el partido y así no se puede. Tenés suerte que Salvador no te haya... Yo le dije que te eche. No me habló un mes por ahí. Hasta ahora somos grandes amigos. Pero así pelea fuerte, no siempre traté de... Pero sí, le tuve que suspender a alguno. Una vez le defendí a uno que le iban a echar, pero la segunda vez que hizo la misma cagada, le dije, mira, yo acá no te puedo defender más, por más que vos seas mi hermano.
Porque vos no solamente estás cagando tu trabajo, estás cagando el trabajo del departamento. ¿Le? Y no siempre no siempre te vamos a poder salvarle. Pero siempre traté de defenderle a los compañeros, porque hay muchas injusticias que se hacen en los medios grandes por sobre todo. Donde cualquier gerente y de turno que viene, y más todavía si sos deporte, te quieren pasar por encima. Y eso nosotros por lo menos nunca nos dejamos que suceda. Ahora, por ejemplo, ya no hay departamento deportivo casi en los medios. Todo maneja el gerente de prensa. Y una cosa es diferente. Vamos a pensar porque hoy se juegan simultáneos. Porque 2 de mayo Libertad se tenía que jugar anoche. Y... A ver... Libertad, ¿cuándo jugó la Copa? El miércoles. Jueves, viernes, sábado. No correspondía... ahí hubo una mano del jugador de Martínez, macho. Tiene que ser penal para Encarnación. No cobró. Cobró falta antes. Osai. Porque no reunía, creo que las 72 horas. Y entonces se revió eso y pasaron nomás ya para hoy domingo de tarde. Llamaron al astrólogo a hablar con la mamá, el jugador, el tío, el papá o alguna polémica en redes, en la radio de las 12, dice. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que le gusta a la gente hoy, Andrés. ¿Entendés? Hoy todo se maneja por el rating. Entonces, hoy ¿sabes qué es lo que se estudia en producción? ¿Cuál es el tema que más gente va a escuchar? ¿O cuál es el tema que va a tener más repercusión? Hoy los medios no elaboran o no ponen el tema. Hoy ponen ustedes en las redes sociales. Yo trato de poner, por ejemplo, un tema, ¿verdad? Acá. Y a veces poca repercusión, poca participación, porque no es lo que a ustedes les interesa hoy. Hoy tal vez, pero a ni que la pongo Nambrena, Harrison se tiene que ir, pongo como título. Y por todos lados, todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que los perros quieren escuchar. Se entiende el punto, ¿verdad? Europa 2004 fue salva, dice. No sé si fue 2004, creo que ya fue 2008, Gonzalo. 2004 fue una Eurocopa, la eran 7. Que nadie creía en Grecia y terminó saliendo campeón Grecia. Esa fue la Euro de la sorpresa, dice Gonzalo. Sorpresa en el resultado, pero participantes siempre hubo. Algunos de repente te había, por decirte, un Polonia-Rusia, eso es de gusto y mi partido bien. Muchas veces, antes. Antes se le hacía la entrevista a los jugadores y al terminar el primer tiempo y eso, salva. Dice, sí. Yo pude subir con limón y venir a relatar, le hubiese dicho salva. Raro es que no entrevistan al goleador del campeonato. Veía transmisiones de Argentina antes y los periodistas entraban a la cancha para hablar con los jugadores antes y después del partido. No solamente en Argentina, acá. Antes nosotros cuando éramos cronistas, incluso antes que yo sea cronista, todos los cronistas de la radio estaban en el portón. En el portón así. Y terminaba el primer tiempo y teníamos que correr para entrevistarle al que hizo el gol, por ejemplo. Y los perros se volvían todos locos. Si había un 1-0 y metió, no sé, Brite Román. 10 cronistas corriendo de quién era más rápido para llegarle a Brite Román. El tipo, así, ¿verdad? Después yo un tiempo le dije justamente a los muchachos, che, ¿por qué pico no? ¿Para qué es lo que todo el mundo le hace la entrevista al mismo tipo? Sí, por el goleador. Ese era el concepto. Bueno, entonces nosotros establecimos una política. Que todo el mundo se le vaya al goleador. Mientras todo el mundo se le va al goleador, allá cansado, allá esté cerca del área, vos quedate un poquitito más y andate al capitán del equipo o al que está jugando mejor en el equipo primero, ¿verdad? O al arquero rival que viene saliendo, uno del equipo rival que viene saliendo y y más todavía si el que está perdiendo el equipo grande, ¿verdad? Ponerle que esté perdiendo el equipo grande o en un clásico. Andate vos primero al que está perdiendo. Esta derrota parcial, cuando terminaste de hacerle la entrevista a ese, el goleador está viniendo al otro lado y ahí vos te vas y le agarrás solito al goleador. No es mucho más productiva una entrevista solo al goleador que entre 10 que para más se empujan todos los perros, no se entiende ni la pregunta, no se entiende ni la respuesta.
Lo mismo ya cuando no se podía entrar en la cancha. Eso yo ya lo establecí como política fue primero creo que fue en Radio 1. Yo le decía a los cronistas, porque ahora ya era todo en preferencia. Y entonces se le hacía la entrevista a un jugador que no entró entre la lista, o que está lesionado, o a un dirigente. Un tiempo era todo dirigentes. Le dije, no le hagas más entrevista a los dirigentes. Dirigentes no, entre tiempo. A no ser que al final putee o algo. No, dirigentes no. Para más entre 4, entre 5. Se sientan todos los cronistas uno al lado de otro. Mira, ni nada, ¿quién va a hacer la entrevista? Y toditos se van y le hacen la entrevista al mismo. Yo le decía, no. Pueden sentarse todos juntos, puedes sentarte con los perros para compartir, porque así es más agradable el partido, lo otro. Pero también los cronistas están todos juntos y se pasan chismoseando, no ven el partido. Ese ya es otro departamento. Entonces, si todo el mundo... Allá está vino Raúl Vicente Amarilla. Él no juega hoy. Bueno, ya es muy viejo ya el tema. Más antes, vamos a ponerle... no está fulano de tal. Así fue que le hicimos la entrevista a Omar Alderete. Todo el mundo le hacía una entrevista a jugadores más conocidos que estaban ahí en la preferencia. Y Cachi Méndez tuvo nosotros ya le decíamos, no le hagan todo. Entonces él le vio que Omar Alderete no eran tan conocidos. Estaba Omar Alderete, creo que Junior Alonso, otro lado, y se ve, le agarra a Alderete. Y primer tiempo, esto le hace la pregunta, no, yo no me siento bien. Salió el tipo y yo mismo le pedí al entrenador que no me ponga, que me saque, porque necesito, veamos, y me pasa ya, para que le Omar, esto y lo otro, no te sentís bien, en serio. Entonces, no, la verdad que no, yo ya le pedí al presidente que me preste a otro club. Después, ¿pero por qué? No aguanto más la presión, cómo me tratan los hinchas, no puedo más ni salir ni al supermercado. Se abrió el tipo, fue la entrevista. Después todo el mundo le buscó. Y no importa que nosotros le hayamos hecho primero, ¿verdad? Pero ahí el tipo se abrió. La tipo que quería irse de Cerro. No aguantaba más la presión y esto y lo otro, y que Popular le perseguía por el tema ese, que una supuesta foto, y veamos, a ver. Después le dije a los perros, bueno, ven que es mucho más productivo hacerle solo a un jugador, porque se iban entre los 10 a hacerle, no iba a decir nada, se iba a asustarlo, iba a decir, ¿por qué no estaba en la lista? No, y la verdad que el entrenador hablamos y yo necesito descansar, otras cosas. ¿Verdad? Y me empezaron a dar un poquitito la razón, ¿verdad? Que era algo con lo que yo luchaba todo el tiempo, pero no, hay que hacerle al volador, no, hay que hacerle... Que vos le hagas todo junto a una persona, no es lo mismo que cuando vos tranquilo le haces más todavía a un futbolista. Incluso, si otros ya le hicieron la entrevista, ya puteó todo, ya dijo todo lo que tenía que decir, vos ya sabés, vos le podés sacar más después. Pero acá estamos con una moda de que quién le hace primero la nota, quién esto, quién otro. Bueno, ese ya es otro departamento. Pero le contaba nomás cómo era en la cancha. Le va bien a Encarnación de meter en intermedia, dice Raúl. Ahora tuvo un penal, Encarnación atajó el arquero y el línea dice que se adelantó. Para mí que no. Caliente lo de Martín Ledesma. Martín Ledesma tiene problemas con el promedio. ¿Sí? Para mí que no se adelantó. Vamos a ver, no he visto todavía la repetición, pero... Enzo no está convocado ya otra vez. Habla, pensar que con Manolo ya no juega. No, yo creo que ya no juega más en Cerro este muchacho. Pero como tiene contrato y todo eso, tiene que entrenar, tiene que dar, y le van a dar su... Seguro que ya le dijeron a su empresario que le busque otro club para el clausura. Definitivamente, es evidente que ya no juega más. Encima Cerro en su posición tiene. Ahora está Enzo, después está Alan Núñez y después está este muchacho que se recuperó. O sea, tenés 3 laterales derechos, luego. Hoy pierde Libertad y Cerro y mañana gana Olimpia y se van. Salvaría una colaboración con otro youtuber paraguayo, dice. Sí, ¿por qué no? Siempre que puedo.
Eh, bueno, saludos querido Erico, a nuestro presidente Anastasio, a Pinchi. Están preparando un asadito y te estamos escuchando. Dice. No te haya plagueado tanto a Yuña Mocón. Y vuelve a atajar al arquero de Martín Ledesma. El famoso, antes decíamos, en la canchita, se vio la trampa. A los 42 minutos del segundo tiempo, penal para Encarnación, ataja por 2 veces el arquero de Martín Ledesma, que no sé quién está en el arco. No sé si es Loco Castro o si es el otro. No estoy escuchando. Pero... bueno. A ver, ¿qué más hay? Ahora ni hay entrevistas a jugadores ni técnicos y si ahí le hacen las mismas 5 preguntas genéricas, todas las entrevistas son con dirigentes que ni interesan, dice. Ahí hasta los jugadores prefieren algo más personal, totalmente, Jorge. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, que ustedes siempre me suelen hablar de Pichi, ¿verdad? De Papa Parrilla. ¿Por qué su programa o su... no sé yo cómo llamarle, porque no es un programa lo que hacemos, ¿verdad? Pero ¿por qué su streaming, o no sé, su contenido gusta tanto? No sé lo ni siquiera así a la gente, ¿verdad? Por lo visto que sí, por eso tiene tantas vistas, ¿verdad? Pero ¿por qué le gusta tanto al entrevistado? Porque es totalmente, uno, es mano a mano y en un ambiente totalmente distendido. Es muy diferente que vos le lleven un set de televisión con una mesa, todo serio, el entrevistador en traje, y lo otro, y vos lo tenés que irte a moa, maquillaje, que nombrena, que hay 10 camarógrafos, el productor aquí, productor allá. Es muy diferente hacer una entrevista así que hacer así como él está haciendo. Que es lo que nosotros hicimos muchas veces, ¿verdad? Pero vos le sacás más. Le sacás más cuando le das un ambiente más personal. El conductor luego se siente diferente. El entrevistado más todavía. Y él, por ejemplo, le sacó cosas que uno dice, no, pero Pipino siempre dijo eso. No, pero no todos son como Pipino. No todos son como Pipino. Y más todavía si un jugador está en actividad, así que tiene miedo luego de decir algo, porque tiene miedo, porque este y lo otro, porque le puede costar en el club, o este y lo otro. Diferente. Ahí hasta los jugadores prefieren algo más personal, pero Enzo y Alan Benítez jugaban de extremo derecho, no sé por qué pasaron a ocupar el puesto de laterales. Alan ya fue lateral en Libertad. Y en Cerro comenzó de... pero te puede dar las dos cosas, ¿verdad? Enzo va a Olimpia, exclusiva, bombazo, y ahí juega como Daniel Alves. Dice, Olimpia no puede contratar hasta junio del año que viene. Capaz si lo entrevista ya, Enzo seguro saca algo como Alderete, ningún medio le entrevista todavía. No quiere hablar. Con Papa Parrilla, panza llena, corazón contento, dice, hay birra, tajate, dice Jorge. El ambiente quiere decir mucho, muchachos. También para el periodista, el ambiente en el cual trabaja quiere decir mucho. Yo he estado en radios en donde no me sentí del todo cómodo, como sí me sentí en otras radios. He trabajado en diarios en donde, a ver, no fue lo mismo para mí trabajar en el diario Hoy que trabajar en el diario La Nación. Con mucho respeto a grandes compañeros y amigos que tenían La Nación, pero el ambiente no era el mismo al que nosotros teníamos hoy. Uno, ¿verdad? No se puede comparar el ambiente que nosotros teníamos en el 9 con ninguno de los otros canales en el cuales trabajé después. El ambiente de trabajo, digo, y de compañerismo, un montón de cosas.
No digo que haya sido mala mi experiencia con el 13 Unicanal, no. El ambiente laboral era excelente, profesional era excelente, los compañeros, pero no era como lo fue en el otro, desde el comienzo. O sea, los tiempos pues cambian también. De repente hoy día estás más preocupado, no tener los tiempos de nada hoy día, porque aparte, eso ya pasó también en la última parte que estuve en el grupo ya Alba Visión, porque los perros estaban porque, no, tiene que terminar porque tiene que hacer el otro, y porque tiene que hacer el otro, no, acá, de platea tengo que ir al noticiero, del noticiero, o sea, estaba ya, no había relajo, y todo lo hacía por el mismo sueldo, ¿verdad? Algunos tenían sobresueldo. ¿Qué pasó con tu hijo Chalva? Hace rato no puede más aparecer porque no puede, está trabajando a full. Está en la media cadena por la tarde y noche, o sea, hasta la noche, y los domingos también está trabajando. Sábado lo que tiene libre. Estábamos viendo qué podemos hacer los sábados. A ver, hoy pierde libertad, salvaría, sí. Gente, la situación de Rubio y Martín Ledesma, dice Raúl, sí. Bate cosa, Salva, cierto que se juega en el Defensores hoy y no en la O, ya se en el Defensores, Oscar. Porque hoy ya se comenzó a montar el escenario para Karol G. Karol G canta, bueno, no sé qué es lo que hace, si canta, si mímica, lo que sea, pero va a mostrar su cuero el jueves en la olla. Luego a Barrilla le gusta el entrevistado por el asado, Salva. Según él me dijo, veníamos, te hace comer el asado más rico de tu vida. Me dijo, es comido rico asado. Le dije, vamos a verle. Vamos a ver. Lamentablemente me invitó para este viernes otra vez, para el viernes, y justo el viernes no podía, ¿verdad? El viernes o lunes, y no, justo el viernes y lunes no. Capaz que para el próximo viernes, si me escribe otra vez, le dije que el próximo viernes podría estar luego por Asunción. Toro Acuña era Argel Salva, tiene esa pinta, ¿alguna vez le hiciste entrevista? Sí. Le dije una vez nos encontramos y compartimos en una cancha de pádel con un grupo de amigos en común. Me invitó un grupo de ahí y estaban ellos ahí, todo en común, ¿verdad? Yo jugaba un fútbol, yo no entré cuando eso estaba. Después empezamos a compartir, le dije. Y totalmente distinto, ¿verdad? Lo que era, ¿verdad? Y le dije, che, Roberto, ¿qué Argel era vos cuando estaba en la selección? No me acuerdo, le dije. Pero cuando yo nunca te he visto, le dije, ¿qué pucha me voy a decir? Yo era el cronista que le cubría a usted ¿cuántas veces me fui a la concentración en San Bernardino? ¡Ah! Y ya se acordó. Oh, era el muchachito rubio de pelo largo. Sí, sí, pero vos eras media pesado. No, pero ¿sabes qué? Sálvame, en esa época teníamos que ser así, porque entre nosotros teníamos que ser así, porque había una competencia interna en el grupo. Y ahí me contó varias cosas, me confirmó otras, pero me contó varias cosas que yo no sabía de cómo era. Metió encarnación sobre la Orach. A los 94 minutos, el que erró el penal metió el gol. Es lo que es el fútbol. Esto es fútbol, señores, la revancha, el 9. No, ahorita no me acuerdo su apellido, pero... Gran jugada por izquierda hasta el fondo, centro a ras del piso y ¡paz! 2 veces erró el penal. Y ahora le da el gol de la victoria. Y a él lo suelen cambiar siempre, ¿eh? Qué bien hace. Podía haber estado en offside. Se queda, él ve que es su compañero y se queda totalmente parado y espera. Pasa el arquero y ahí está. Gol de goleador, ¿sabes? Pero gran capacidad. Acuña. Ronald Acuña. Gran capacidad de centro delantero para no entrar en el offside, que ve que entonces se queda parado. Muy buen gol. Hay clásico Napoli-Roma. Los sábados está para visitar la Diablita. ¿Dónde es la Diablita, Rafa? Estoy ansioso esperando tu entrevista en Papa Parrilla. Dice Raúl. Vuelve el pelo largo, Salva. Dejate por crecer otra vez. No, va a ser una vergüenza si me dejo crecer otra vez el pelo largo atrás y arriba ya no tengo techo. Cada vez tengo menos techo arriba. No, demasiado feo va a quedar. Demasiado feo. No, así no. Antes sí mi cabello, le voy a contar para lo que no me llegaron a ver, ¿verdad? Porque ya una vez que estuve en televisión ya fue un poco más formal ya eso. Cosa que hacía mi locura con el cabello, ¿verdad? Un tiempo incluso cambiaba de peinado todos los días. Tan popular salió eso. ¿Qué peinado va a usar mañana, Salvador? Sobre todo cuando estaba en el noticiero de la mañana y en la mañana de cada día. Todos los días, para quilombear nomás. Decía Fabiola, la maquilladora, bueno, hoy haceme así parado.
hoy así relamido, hoy así acachará, quilombo hacía, ¿verdad? Pero antes, en la época de colegio y cuando empecé en este asunto, usaba el pelo largo realmente. Un tiempo incluso mi pelo al comienzo era tan lacio. Axl Rose, más o menos era mi estilo. Llegué a tener el pelo bien largo así también. Y recuerdo que jugábamos del colegial de fútbol de salón. Y en Cacupé no había mucho drama, ¿verdad? Pues todo Cacupé me conocía. Y acá jugamos contra dos colegios nomás, ¿verdad? Contra Cabaña y contra el Kennedy. Pero pasamos y jugamos el departamental primero, ¿verdad? Y me acuerdo que nos fuimos a emboscada a jugar fútbol de salón y handball masculino. Y lo de emboscada, me decíamos, obvio, uy, ahí está la nenita. Este los otros me decían, 17 goles hice en el handball y 4 goles hice en el fútbol de salón. Jamás le dije nada, lo que me hinchaban, los perros me hinchaban. Algunos de mis compañeros eso ya queríamos quetear. Dice yo, tranquilo, los perros. Ahí en la cancha nosotros le vamos a hacer callar a todo esto. Le ganamos 7-1 en fútbol de salón y le ganamos 30-10 creo que en handball. 15-10, por eso yo suelo decir, el jugador, por ejemplo, tiene que responder en la cancha. No puede estar haciéndole gesto a la hinchada eso. Bueno, muy cuadre. Cuando eso era tu prime, o sea, hasta tu cabello estaban pendientes las chicas. Empezaba recién yo cuando eso en Canal 9, cuando el tema ese de qué peinado usar y eso. Karol G hace striptease, saca el baile del caño de la bichota, dice, ¿cierto? Y... vamos a vernos. Tengo permiso. ¿Pero contigo o sin tío? Como quiera. Entonces hasta. Muy bien, acabo de conseguir permiso para irme a Karol G. ¿Pero y la entrada? ¿Opama yo? Ah, bueno, sí, yo puedo. Famoso, vos podés conseguir. Ese es lo que siempre escucho. No, vos podés conseguir. Una vez un tipo se enojó conmigo porque me pidió una entrada para un partido de Copa de Olimpia. Y le dije, mira, que no sé si... Sí, pero a usted siempre se le da todo. No, le dije. No, pero vos regalás en la radio. No, espera, Ana. Que se regala en la radio, se regala. Eso no puedo yo desde lo otro, le dije. Y le dije, no te prometo nada, le dije, llámame el sábado. Le dije, no, llámame el miércoles, creo, llámame el martes a la noche. Me llamó, no, será, era sobre, pues sí, señor. Famoso te da permiso porque no hay más entradas. Mira cómo me da permiso porque ya no hay más entradas. ¿Sabe qué? Yo puedo conseguir. En el VIP también, sí. Bueno, depende de quién trae, ¿verdad? Depende de qué productora traiga. Qué lindo cuando había moquete mano a mano en el colegio a la salida. Exactamente. Sin puñal, sin cuchillo, sin revólver. Mano a mano moquete. Y después terminaba abrazado otra vez. Y pues, hoja, ella abraza. O si no, ya respeta. Te hacían el famoso bullying. Pero mañana, después de lo que pasó a la salida, ya hay un respeto ya. ¿Qué tal? Tranquilo. Buen día, Salvador de Tago y Cerro Pico. Para eso nomás mejoró el estadio para puros conciertos y sans. Y por nada, plata. Bueno, hablando de Cerro Porteño, Cerro juega hoy. Entonces, el partido a las 17:30 a las 20 horas contra General Caballero de Juan de Mallorquín. Cerro Porteño, General Caballero. Y antes, a las 17:30, Libertad contra 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Bueno, probables equipos, ya para ir cerrando. General Caballero tiene que ganar porque si empata igual en promedio con Tacuarembó. Si pierde cae a zona de descenso. El equipo comandado técnicamente ahora por Aureliano Torres. Bueno, el partido se va a jugar en el Defensores del Chaco, no en La Olla. Creo que yo dije por error en La Olla hace rato. Sí, es en el Defensores del Chaco.
Defensores del Chaco. Ahí pues está el error. En el título. En el norte y Barrio Obrero, en el norte y Defensores tiene que ser. En el norte y Asunción. Eso. Gracias, muchachos. Siempre bien atentos. Con lo de los conciertos ya hicieron más plata que lo de los derechos de televisión, dice. Y probablemente. Entre Copa Libertadores y los conciertos, Cerro ya recaudó más de lo que recauda por los derechos de televisión. Mucho más. 3, 4 veces más. Ya la foto salva, dice Luisito. ¿Foto de qué, Luisito? De la época esa que estaban hablando. Veo que muchos no saben. Yo digo que el jugador tiene que saber cometer la falta. Veo muchos que no saben. Guaraní versus Nacional también hoy sale a 17:30. Sí, señor. Guaraní Nacional 17:30 en Los Bocas. Y eso dijimos al comienzo. Que en otro tiempo o en otro momento estaríamos hablando de Guaraní Nacional. Pero por la mala campaña de los dos, es un partido que hasta pasa desapercibido. Sobre todo un jugador de selección tiene que saber cometer falta, dice Edwin. Sí, preguntarle a Ram Berbera, a Topo Cáceres, a Cristian Riveros, esos sí sabían hacer falta. Y casi siempre, 9 de cada 10 faltas que hacían eran en lugares que no eran peligrosos para su equipo. Ya demasiado tenía que ser para que te hagan una falta en la cabecera del área más. Estoy totalmente de acuerdo, Edwin, contigo. Ganó el más grande de la intermedia. Vamos, Encarnación, dice Claudio. Tienes que poner como portada al próximo directo tu foto con el pelo largo. Voy a buscar si tengo. Y el próximo jueves vamos a... O si no, el viernes, Huelle Perdido. Jesús Medina anotó para Espartaco de Moscú que le gana 2-1 a Lokomotiv Moscú en la primera división de Rusia. Bueno. Ok. El Bumarelo y una visita de riesgo. Vamos a ver. Igual hay que decir que Libertad es favorito contra 2 de Mayo. Por más que 2 de Mayo haya mostrado que de local, yo no sé si después de la derrota contra Cerro, y no sé si al no ser Cerro hoy vamos a tener el mismo marco que la vez pasada. Y sobre todas las cosas por el día y horario del partido. Pedro Juan no es una ciudad, ya le expliqué 1000 veces, así como Ciudad del Este, que justamente domingo de tarde sea lo mejor para ir a un partido de fútbol. Y más todavía domingo de tardecita. Bueno, el 2 de mayo anuncia a Carlos Servín, Miguel Barreto, René Rodríguez, Pedro Sosa y César Castro, Claudio Ortiz, Roberto Ramírez, Jesús Llano y Brian Ayala. Hoy aparece Roberto Ramírez en reemplazo de Javi Domínguez. Roberto Ramírez, jugador de Cerro, que está a préstamo. Marcos Caballero y Rodrigo Balbuena. Libertad, Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Iván Franco, Oscar Cardoso y Pedro Villalba. Son los probables equipos entonces para el día de hoy. Bueno, Salvador Rose picó la facha, dice Enzo. Yo me acuerdo 2 jugadas puntuales de Iturbe en la selección. No cortó una jugada de Piridamota que entregó una pelota y me di cuenta que no andan para la CLS. Sí, la jugada de Iturbe, la recordada cuando le dejó campo libre a Dani Alves. Y Paraguay ganándole a Brasil en el Defensores y jugando bien. A partir de esa jugada que termina en gol de Dani Alves, vino la debacle. Solo había un video cuando transmitían con J en SNT, eran tiempos, sí. Bueno, vamos cerrando por ahora. Ya hay que ir a poner el carbón. Así que muchísimas gracias a todos por estar en este domingo. Vamos a reencontrarnos hoy a las 17 para el partido de mayo contra Libertad. Tu peinado con cabello largo era Canal 9, ya es Los Media. ¿Qué es Los Media? Pero ya cañó ese. Bueno. Gracias a todos por estar. Nos encontramos a las 17 horas con 2 de mayo Libertad. Será hasta entonces. Si no se olviden, todavía está la camiseta de Cristiano Ronaldo de la Juve. La 7 de CR7 con la Juve, autografiada por CR7 en Nico Colecciones. Arroba Nico-Colecciones en Instagram, arroba Nico Colecciones en Twitter, y ahí está el número de teléfono 091-294-105. Muchas gracias a todos por estar. Nos reencontramos un poco más tarde.